tienen dos ámbitos generales que se van desarrollando. Hablar de la lucha contra la corrupción, hablar de la anticorrupción, implica reflexionar sobre los elementos preventivos de la política pública, así también como los elementos punitivos de persecución, sanción y gestión de denuncias, ¿no? Es en ese sentido que actualmente el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional cuenta con el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, y a su vez se estructura en función a dos direcciones. La Dirección General de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia, que es la dirección encargada de la política preventiva de la lucha contra la corrupción, de la anticorrupción, y la Dirección General de Lucha, ¿no?, que hace la gestión de denuncias y realiza toda la parte punitiva. Ya se iba adelantando, o sea, la política plurinacional boliviana en temas preventivos, en el marco de las leyes, podemos identificar como una de las, haciendo referencia a la política integral de lucha contra la corrupción, la política que se instaura el año 2006, que es la de cero tolerancia a la corrupción. Instaurada el año 2006. Sin embargo, esta política no cuenta con una base jurídica sólida, ¿no? En un principio nace como una especie de preocupación. El aporte jurídico, el mejor desarrollo que vive la política es posterior a la promulgación de la Constitución Política del Estado el año 2009, y podemos identificar en los artículos 241 y 242 elementos específicos que hacen al ámbito preventivo. Uno de ellos es que el Estado boliviano garantiza la participación y control social de la sociedad civil a través de sus distintos actores en la toma de decisiones públicas, ¿no? Posteriormente tenemos otro hito, el año 2010, cuando se promulga una de las primeras leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, y es la 004, ¿no? La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que nos define qué se va a entender por corrupción. Y es una serie de definiciones de lo que es la anticorrupción, la gestión de denuncias y la lucha contra la corrupción. A su vez, el año 2013 tenemos otra ley, la 341, que es la Ley de Participación y Control Social, y el año 2017 sale la ley número 974 de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. Toda esta base jurídica muestran que el Estado plurinacional actualmente cuenta con una base robusta en temas de normativa y política pública. ¿Cómo ha sido instrumentado toda esta normativa en el ámbito de la gestión pública, específicamente en el ámbito de la transparencia a través de esta dirección y las unidades de transparencia? En principio existe uno de los componentes, una de las áreas de trabajo, que son la rendición de cuentas públicas, ¿no? Es decir, el Estado, todas las instituciones del Estado están obligadas a rendir ante la sociedad civil, ante la sociedad organizada, cuentas públicas respecto a la planificación de sus actividades con relación al presupuesto. En un inicio, antes de la 974, teníamos rendición pública de cuentas inicial, intermedia y final. Sin embargo, una vez promulgada la ley 974, solamente tenemos la rendición pública de cuentas inicial y la rendición pública de cuentas final, ¿no? En la inicial, prácticamente la institución muestra la pretensión, o sea, la planificación inicial que se desarrolla y se refleja en el POA, es decir, todo lo que va a desarrollar durante una gestión. Y en la final hace una relación entre lo planificado y lo ejecutado, ¿no? El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a su vez, tiene una base de datos respecto a todas las condiciones que establecen la 341, la 004 y la 974 respecto a la implementación de la rendición pública de cuentas. A su vez tenemos manuales del uso, por ejemplo, de las páginas web, en los compendios que se les ha proporcionado. El día de hoy uno de los compañeros va a venir a traerles, para los compañeros que falten todavía ese material, podemos ver el manual modelo que se
tiene respecto al uso de páginas web. Otro de los componentes, antes de ir avanzando, debemos de hacer una reflexión. Hablar de la parte preventiva del Estado boliviano implica hablar del fortalecimiento de dos instituciones, de dos sectores más que instituciones. En principio está el sector institucional, que lo podemos conocer como Estado, y está la sociedad civil. Como Estado entendemos a todas las instituciones, ¿no? Y es en este sentido que tenemos un control previo a través de nuestras unidades de auditoría interna, nuestras unidades de gestión. Ustedes tienen inspectorías, pero existen las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción, que muestran, tenemos elementos como gestión de riesgos, manuales de procesos y procedimientos, que muestran cómo institucionalmente el Estado se controla a sí mismo, ¿no? A través de los manuales de procesos y procedimientos. Pero también contamos con el sector, entonces también contamos con componentes que hacen a la sociedad civil. El principal es la participación y el control social, ¿no? Es decir, la política de prevención del Estado boliviano es impensable, así como lo hemos visto en la política pública, si no participan, si no interactúan todas las instituciones a través de la estructura interna que tiene, de los mecanismos y los espacios con los que cuenta, y a su vez del empoderamiento de la sociedad civil. Es decir, no nos sirve de nada tener un seguimiento, un inventario respecto a la rendición pública de cuentas, si no se cuenta con la participación constante de la sociedad civil, ¿no? Así podemos ver que también tenemos este componente de participación y control social, que no solamente se resume a la participación de las organizaciones sociales, de la sociedad civil en la rendición pública de cuentas, sino en el marco del derecho a la petición, las instituciones estamos obligadas a brindar la información que la sociedad, que el ciudadano exija, ¿no? Otro componente es el acceso a la información. Adelante. Muy buenos días. Buen día. Antes de pasar al siguiente punto, por favor, quisiera que me aclare un poco cómo se materializa, cómo se operativiza este punto de la participación y control social. Tal vez puede ejemplificar cómo funciona, cómo en la realidad cotidiana, cómo se da la participación y control social. Ya, muy bien. En principio la participación y control social desde la doctrina es pensada con términos de accountability, es decir, en el castellano la responsabilidad, que los funcionarios, las instituciones deben de responder por los actos que lleguen a tener, ¿no? Algunos teóricos como Mario Galindo, por ejemplo, hacen referencia que en las estructuras indígenas bolivianas esto era común, ¿no? Por ejemplo, si uno va al área rural, en la estructura que se tienen, los alcaldes de escuela, de las escuelitas rurales, rinden, o sea, ¿qué es lo que hicieron? O sea, con el tema de trabajo comunal, con los aportes, la organización interna con la que contaron. Entonces, la participación y control social, sobre todo, surge por la reflexión del Estado, ¿no? Es decir, podemos tener una serie de instituciones. El tema de las unidades de auditoría interna no es algo nuevo, y el tema de las unidades de transparencia existen previas a la 974. Sin embargo, si existe el Estado es una condición de poder para que exista la burocracia, la política pública y la gestión pública, ¿no? Y la reflexión es, ¿para qué existe la gestión pública? O sea, todo este aparato, toda la burocracia, los mecanismos y espacios. Existe para que, entre los objetivos está brindar seguridad, bienestar, paz social, en términos ideales. Y posteriormente podemos ir ramificándolo en función a sectores específicos. La participación y control social brinda dos elementos. En principio, que la ciudadanía conozca y haga seguimiento de las acciones de Estado, es decir, de las acciones de los recursos humanos del Estado, en qué se invierte el dinero, cuál es el tema de las finanzas públicas, el seguimiento a la política y a la gestión pública, pero también la participación y control social brinda legitimidad social, ¿no? Es decir, en el marco de la rendición pública de cuentas, se han revisado el manual,
y la 341 se establece que las organizaciones sociales, la sociedad civil, debe de tener acceso a la información, ¿no? Es decir, acceso a la rendición pública de cuentas con 15 días de anterioridad. Es decir, yo no puedo ir a una rendición pública de cuentas sin tener conocimiento de qué se va a tratar, ¿no? Es decir, en las páginas web la institución debe de subir toda la información, toda la presentación que va a realizar y además debe mandar un informe, ¿no? A todas las organizaciones sociales a las que se invita, las instituciones hacen un informe referente a la planificación en la inicial y en la final a la relación entre lo planificado y lo ejecutado, ¿no? Podemos ejemplificarlo de la siguiente manera. En una situación ideal, todas las organizaciones sociales, toda la ciudadanía que participa en la rendición pública de cuentas, tienen los mecanismos para en realidad preguntar, observar y hacer seguimiento a toda la planificación de Estado, es decir, acciones y presupuestos, ¿no? Sin embargo, en el marco de la petición, o sea, toda la ciudadanía civil, organizada o no organizada, porque el acceso a la información es un derecho humano, tenemos el derecho a solicitar cierto tipo de información a cualquier institución. La única condición es que la información sea con carácter personal, o sea, información clasificada, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, queremos conocer el manual de procesos y procedimientos de algunos de los servicios, el CEPDAVI y el CICPLU, Defensa Pública, podemos hacerlo, ¿no? Entonces, hace referencia sobre todo al manejo de datos, al manejo de documentación oficial. No sé si tiene alguna pregunta más. Adelante. Licenciado, referente al control social, quisiera conocer un ejemplo cuando una organización ha intervenido, ha pedido los datos cuando estábamos haciendo una rendición de cuentas, una rendición pública en los últimos años en el Estado. Ya, a ver, en principio, muchas veces cuando hablamos de rendición pública de cuentas, siempre participan las organizaciones sociales, ¿verdad? En el área citadina no es muy común, por ejemplo en el área urbana, cuando las instituciones hacen su rendición de cuentas públicas, porque tienen un auditorio masivo. Sin embargo, en el área municipal, sobre todo en el área rural, la rendición pública de cuentas no es un taller, sino es un proceso de debate constante. Es decir, yo hago la rendición de públicas como alcalde, o sea, debo de brindar qué es lo que he hecho con el dinero que se me ha asignado, cuáles son las actividades que he llegado a realizar y cuáles las que me han quedado pendientes. Entonces, las organizaciones sociales hacen un seguimiento constante. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios de selección para que un proyecto se implemente acá y el otro proyecto no se implemente, o no se implemente en otra comunidad? Una de las características para tomar en cuenta las recomendaciones de la participación y control social es que en el marco de la rendición pública de cuentas se debe de firmar un acta, ¿no? Y este acta debe de incluir todas las observaciones de las organizaciones, ¿no? En específico, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional hace un seguimiento exhaustivo a este tipo de actas. Es decir, no solamente puedo mandar la invitación que debo de hacer con 15 días de anterioridad, el reporte que tengo en la página web, el haber invitado a todas estas organizaciones con el informe, porque se hace un informe ejecutivo para la sociedad civil, sino también ver el desarrollo de la rendición pública de cuentas y las observaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, y este acta es conocido por parte del Ministerio de Justicia, ¿no? Y el Ministerio de Justicia, a través de... ahora se está modificando la 341 porque hemos tenido algún tipo de dificultades, ¿no? ¿A qué se hace referencia en este tipo de dificultades? Aquí muchas de las atribuciones que tiene el control social no tienen alguna característica de exigibilidad. Es decir, ¿qué pasa si observo... tomando en cuenta este ejemplo nuevamente en el área rural, existe una comunidad que ha sido más beneficiada que la otra, ¿no? No cuento con instrumentos necesarios para exigir, o sea, cuáles son los criterios específicos, ¿no? El ministerio envía una nota en la que solicita, o sea, cuáles son los criterios, o en el marco del derecho a la petición, cuáles han sido los criterios de selección de este tipo de comunidad. Sin embargo, el año pasado, el 1 de
Tuvimos un congreso, el Encuentro Nacional de Participación y Control Social, donde se diagnosticó, ¿no? O sea, cuáles son los límites a la 341. Y este es uno de los límites. O sea, ¿qué hacemos cuando el control social identifica una serie de problemas? Supongamos en el tema de la administración. El procedimiento sería que se ponga una denuncia ante las unidades de transparencia. ¿Me entienden? La unidad de transparencia debería de hacer una revisión si existe o no existe algún tipo de indicio o existe algún acto de corrupción, ¿no? Entonces, ahora se está empezando a complementar, pero la participación y control social, como participación y control social en sí misma, lo que debe hacer es velar la gestión y construir legitimidad, ¿no? Si usted identifica algún caso de corrupción, siendo ciudadano, siendo parte realizando participación y control social, deberíamos de denunciarlo a las unidades de transparencia. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Entonces podemos continuar. El otro componente es acceso a la información, ¿no? Y respecto al tema de acceso a la información, y esto relacionado con el tema de participación y control social, existe un problema muchas veces en muchas de las instituciones, y es que muchos de los funcionarios o algún tipo de autoridad niegan el acceso a la información. Es decir, si la Constitución establece que el acceso a la información es un derecho humano, o sea, en el marco del derecho a la petición, yo puedo remitir una nota y solicitar cierto tipo de información, ¿no? A menos de que esta sea individual o clasificada como confidencial, seguramente el Estado debería de brindarme ese tipo de información. Sin embargo, cuando alguna institución, por ejemplo algún municipio, no quiere o no tiene la voluntad de brindar información, se puede hacer una denuncia por negación de acceso a la información, ¿no? La anterior semana anticipábamos que en esta semana, posiblemente el día 28, se va a lanzar el CITPRECO, que es un sistema informático en el marco del gobierno abierto, en el marco del gobierno electrónico, donde todos estos componentes van a estar accesibles a toda la ciudadanía, ¿no? El CITPRECO tiene dos componentes, una parte abierta, que es una parte pública. Toda esta parte preventiva es una parte abierta a la ciudadanía. Actualmente, si a alguno de ustedes les interesa alguno de estos temas, podemos revisar dos sistemas informáticos con los que cuenta el Estado boliviano. El primero es Mi Portal y el segundo es Mi Plataforma. En Mi Portal tengo un inventario de todas las unidades de transparencia, las autoridades y los jefes de unidad de las unidades de transparencia. Así también se hace un seguimiento, todas las instituciones suben en formato PDF las rendiciones públicas de cuentas, los informes con los que realizaron las rendiciones públicas y las actas, ¿no? En las actas uno puede ver si a través de la participación y control social las organizaciones hicieron algún tipo de observación, ¿no? Estos dos sistemas están siendo absorbidos por un sistema mucho más grande que es conocido como el CITPRECO y va a tener un lanzamiento, ¿no? En el CITPRECO se contempla un componente específico que es gestión por negación a la información. El otro componente es de ética pública, que sobre todo está enfocado con elementos de capacitación y tiene componentes educativos. ¿A qué hacemos referencia con el tema de la ética pública? Reflexionar en temas de transparencia, reflexionar en temas de anticorrupción, implica reflexionar en marcos de valores y principios, ¿no? Uno se pregunta, o sea, ¿por qué existen actos de corrupción? Existen actos de corrupción porque posiblemente el sistema tenga situaciones o componentes vulnerables a la corrupción, ¿no? Pero también porque no existen mecanismos suficientes para que el sector o la sociedad civil no pueda acceder a cierto grado de información. Pero si hilamos más todavía respecto a por qué existe corrupción, la única afirmación a la que podemos llegar es porque las personas que infringen la norma, que van contra la norma, que no tienen conciencia de cuál es el daño que hace la corrupción al Estado, a la sociedad, es porque tienen carencia de valores, ¿no? Y el acto de corrupción no tiene que ver solamente con instituciones y norma, sino tiene que ver con decisiones personales. Es decir, en algún momento yo decido infringir la norma, en algún momento yo decido corromper la gestión.
¿no? Al respecto, distintas instituciones, el Ministerio de Justicia ha sacado varios informes respecto a la importancia de la gestión transparente y mucho más en estados en vías del desarrollo como el boliviano, porque cuando reflexionamos el tema de la ética pública debemos ver que la corrupción no es un caso particular, no es que cierto funcionario público se beneficie con cierta cantidad de dinero o haga algún uso indebido de bienes, de infraestructura y equipamiento, sino que un acto de corrupción afecta al Estado boliviano y afecta al sector más vulnerable. Es decir, robarle al Estado, malversar fondos del Estado, implican que se construyan menos escuelas, menos colegios, que haya menores índices de desarrollo humano integral, salud, trabajo y otros componentes. Y esta última área de trabajo es una de las que está muy en boga el día de hoy y ha sido muy trabajado desde el sector financiero, sobre todo la gestión de riesgos. ¿A qué hacemos referencia con la gestión de riesgos? Es que toda institución, si bien tiene un desarrollo cotidiano, tiene un manual de procesos y procedimientos, tenemos un manual de funciones, existen componentes que son más sensibles, existen sectores que son más sensibles al tema de la corrupción, ¿no? En términos didácticos, cualquier institución para realizar algún trámite tiene un flujo de intervención, ¿no? Es decir, tenemos el paso 1, que podría ser, no sé, ventanilla de información, tenemos el paso 2, el 3, del 3 se derivan al 4A o al 4B, conforme a la solicitud que se solicite. En cualquier institución existe una secuencia de pasos para solicitar algún tipo de servicio. Entonces, existen sectores que por el contacto con la ciudadanía, sobre todo, son más vulnerables a la corrupción, ¿no? En el marco de la 974, las unidades de transparencia tienen dos mandatos. En principio, deben de realizar políticas preventivas y deben trabajar también en toda la parte punitiva. Es decir, la unidad de transparencia, el jefe de unidad o el responsable, la persona designada para fungir estas funciones, debe de identificar en cada una de las instituciones cuáles son los sectores más vulnerables a la corrupción. Asimismo, una vez se identifique estos sectores, debe aplicar lo que en política se entiende como la gestión de riesgos. ¿Cómo fortalezco este sector? ¿Cómo preveo que este sector no se corrompa? En específico, ¿cómo trabajamos en temas de rendición pública de cuentas? El Ministerio de Justicia tiene una capacitación constante, tenemos manuales y realizamos talleres departamentales periódicamente para capacitar a los jefes de unidad o al personal relacionado con las unidades de transparencia. Participamos muchas veces en las audiencias de rendición pública de cuentas. Y el tercer componente, que es el más importante, ¿no? Evaluamos toda la información de la rendición pública de cuentas. Es decir, cada institución, conforme a mandato normativo, tiene la obligación de remitir al Ministerio de Justicia la convocatoria, invitaciones, participantes, el acta del desarrollo, si lo ha subido a la página web, con qué anterioridad lo hizo y algún tipo de recomendaciones que se realizaron, ¿no? Entonces, estas son las tareas específicas con las que cuenta el Ministerio de Justicia y trabaja en específico en el área de rendición pública de cuentas. Si tienen alguna pregunta, antes de que pasemos al siguiente componente. No, en temas de participación y control social, lo que hace el Ministerio es nuevamente capacitaciones. Muchas de estas capacitaciones se las realiza a solicitud de las organizaciones, ¿no? Es decir, existe alguna organización que solicita conocer cuáles son los derechos con los que cuenta respecto a la participación y control social. Asimismo, se asesora legalmente para el control social, no solamente a las organizaciones sociales, sino muchas veces lo hacemos a municipios que no cuentan con recursos humanos suficientes, que tengan una comprensión respecto a lo que implica el control social, ¿no? Hacemos una evaluación de las leyes de participación y control social departamental en el marco municipal, en el marco de las competencias y atribuciones que tiene el Estado boliviano.
muchos de los municipios han empezado a desarrollar leyes municipales y departamentales. Tenemos la 341, es una ley marco, es una ley básica, es una ley general. Sin embargo, por las características y las peculiaridades que tienen los municipios y los departamentos, por los estatutos autonómicos o en su caso las cartas orgánicas, pueden gestionar distintos espacios de participación y control social, pueden innovar en temas de participación y control social. Hace un tiempo, en el periodo del municipalismo clásico sobre todo, estaba muy en boga los comités de vigilancia, ¿no? Seguramente algunos de nosotros hemos escuchado hablar sobre los comités de vigilancia y el rol que tenían esas instituciones respecto a velar un efectivo cumplimiento en la ejecución de obras públicas. Sin embargo, actualmente muchas de estos comités de vigilancia por temas de corrupción han sido desechados. En el municipio de La Paz, en específico la Carta Orgánica, no cuenta con el comité de vigilancia, sino ve otro tipo de mecanismos por los que brinda y garantiza la participación y control social a la ciudadanía. Respecto al acceso a la información, se trabaja en temas de capacitación, implementación de las páginas web. Es por eso que hemos publicado este compendio. Tenemos el segundo compendio que se va a lanzar en el mes de septiembre, una vez se hagan las modificaciones a la 341. La implementación del manual del portal de transparencia al que le hacíamos referencia. Tenemos el manual de mi plataforma. Estos dos son sistemas informáticos que que son retos conforme al gobierno abierto, al gobierno electrónico. Y por último tenemos el proceso de denuncias por negación de acceso a la información, que es contemplado en este sistema integral conocido como el CITPRECO. Estamos en hora para el receso, ¿verdad? Entonces vamos al receso y continuamos.